Entonces, como les decía, vamos a trabajar en el librito o guía de aprendizaje 5, que es el de geometría, ¿ya? Lo voy a avanzar rápido, todos lo ven, ¿cierto? ¿Están viendo el libro que estoy proyectando? Sí. Súper. Y como les decía, dentro de lo que vamos a ver es área y perímetro, ¿ya? Sin dejar de lado un poquito conceptos básicos que en realidad son bastante sencillos. Por ejemplo, lo que podemos ver acá es una línea poligonal, ¿cierto? Que una línea no es curva, por así decirlo, ¿ya? Una línea poligonal. Y una línea poligonal cerrada forma un polígono, ya un polígono que nosotros podemos conocerlo como cuadrado, triángulo, pero también estos que tienen una notación como media rara, como que se ven disparejos, por así decirlo, también son polígonos, ¿cierto? ¿Ya? Por supuesto, nuestro entorno, los discos pares, en el disco pare podemos encontrar qué tipo de figura. Figura es la que encontramos en el disco pare, la voy a agrandar. Ahí. ¿Cómo se llama? Se la voy a remarcar un poquito para que se note. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. ¿Cómo se llama ese polígono? Octágono. Un octágono. Octágono, exacto. Y en el panal de abeja encontramos un hexágono. ¿Ya? Bueno, y así podemos ir identificando que hay varios en nuestra vida cotidiana que de repente pasan desapercibidos, pero ahí están. Profesora Mitzi, Dígame. ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿Qué página estamos trabajando? Que no la encuentro. Vamos en la página 7 La del libro. primera. Ahora vamos a pasar a la otra. Ok, gracias. Ya. Bien importante los elementos de un polígono, ¿ya? Los lados, los vértices, más que nada estos dos son los que estamos usando harto con lo que es área y perímetro, ¿ya? Pero también hay ángulos interiores, y hay ángulos exteriores, y hay diagonales, ¿cierto? Diagonales que van por dentro de nuestro polígono. No, pensé que estaban hablando. Los lados, obviamente, se pueden representar con estas letras. Por ejemplo, hay un lado que es AB, el otro lado BC, el otro lado CD. Así podemos nombrar este tipo de lados, ¿ya? También recuerden que se llaman aristas. Los vértices son las puntitas, son donde se juntan dos lados. El punto A, donde está la, es un punto, y ese punto es un vértice. La clasificación según sus lados: si tiene 3 lados es un triángulo, si tiene 4 un cuadrilátero. Ojo, no necesariamente si tiene 4 va a ser un cuadrado, ya puede ser un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un romboide. Siempre que tenga 4 lados es un cuadrilátero. Y dentro de esos cuadriláteros, obviamente está el cuadrado, el rectángulo y todos los otros. Pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados. ¿Ya? Ya. Y aquí vamos a partir con una fácil. Vamos a ver el primer ejercicio del día. Dice, en la siguiente imagen identifique 10 polígonos y clasifíquelos según su cantidad de lados. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos a dejar unos 2 minutitos. Y ustedes me van a ir comentando cuáles van encontrando. La idea es que puedan participar todos. Hay varios, así que no se van a repetir. Me avisan si necesitan que agrande la imagen. Obviamente puedo llegar hasta cierto punto, ese es el punto máximo. Minutitos.
igual tenemos música de fondo. Queda un minutito. No se preocupen, si no encuentran los 10, la idea es que los complementemos con los que los compañeros puedan observar, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Me aporta con 2. Me dicen la figura y me dicen el color que observaron. Ahora, profe. Sí, ahora ya. Solo con 2. ¿Un hexágono? Cuadrilátero. Ya Gris. uno. Jimena, Hexágono. ¿dónde hay un hexágono? ¿En Ah, es gris, sí. ¿Sí? En la casita amarilla. Naranja. Ahí Sí, es la única hexágono que hay. Ah, acá hay otro, a ver. hay Pero no. muchos hexágonos Sí. ahí, ¿cierto? Sí. Está lleno de hexágonos. Aquí están los hexágonos. Bien, ya. Otra más. El pentágono. Un pentágono. ¿Ah? Ya. El En la pentágono que ventana. está, En la Aquí. casa azul. Es donde está, ¿cierto? Ahí hay un pentágono. donde está el triángulo equilátero. Bien, hay un triángulo. ¿Cuál es el triángulo equilátero? El mismo que está arriba del donde ¿El está azul? el pentágono. Ya, este de acá, el que estoy marcando con rojo. Ojo, y acá es importante, las pruebas siempre van a venir detalladas, van a decir el triángulo equilátero, tanto, ¿cierto? Si no nos dicen que es equilátero, pero en la figura pareciera que sí, nosotros no podemos asumir que es. Cuando nos dicen, sí o sí es, pero no nos fijemos, o sea, no nos confiemos en la figura. ¿Ya? Porque la forma chimenea. puede variar y puede ser una pillería en realidad. Eso es lo que le iba a preguntarle, profe, igual, la chimenea, eso no se cuenta, los vértices, eso no... Claro, eso obviamente tiene otra connotación, pero acá la idea es encontrar la figurita, no es problema eso. ¿Los cuadrados? Cuadrados, ¿cierto? ¿Dónde están esos cuadrados? Cuadrilátero. Ya, ahí obviamente ven, ahí es donde la vista nos engaña. Yo, por ejemplo, yo así como bien ojo clínico, diría que las ventanas de la casa azul, que estoy ahora pintando con rojo, son cuadrados. ¿Ya? Y lo que están Pero de la La otra segunda lado, casa, al lado de la casa naranja pequeña. también. acá, ahí, Hay 3 cuadrados y un... ya, y aquí Eso también, ¿cierto? Entonces, bueno, si no estamos confiados en que todos sus lados miden iguales, decimos cuadrilátero, ¿no? ¿Ya? No hay problema con eso. Con un cuadrilátero abarcamos todo lo que tenga 4 lados, así que no sería problema. ¿Qué más? La casita naranja que está al lado. Tiene cuadrilátero. Ya. Acá, ya, la naranja que está al lado, esta que está aquí, es un cuadrilátero también, bien. Y arriba un triángulo. De arriba un triángulo, ¿cierto? Bien. ¿Alguna otra cosa distinta aparte del triángulo, del cuadrilátero, que son cuadrados, o del hexágono y del pentágono? La pirámide verde que hay. Los círculos. Ojo con pirámide. Ya la pirámide es un cuerpo geométrico, no un polígono, porque la diferencia entre una pirámide y un triángulo es que la pirámide tiene volumen y el triángulo no, ¿ya? Que pirámide no sería correcto, pero triángulo sí. ¿Quién dijo círculo? Círculo. Yo dije círculo. Ya, Blanco. el círculo no es un polígono. ¿Ya? ¿Qué se diferencia?
los polígonos se pueden ver sus lados, ¿ya? El círculo, si nosotros nos damos cuenta, no tiene, o sea, yo les puedo decir que el círculo tiene infinitos lados, ¿ya? Y por eso no se notan, son tan chiquititos que no se notan. Pero en sí, un círculo no es un polígono, ¿ya? Recuérdenlo, porque bien es para confundir. Círculo No se cuenta. No se cuenta. no se cuenta, no es un polígono, ¿ya? ¿El rectángulo tampoco es un polígono? El rectángulo sí, el rectángulo sí pertenece a los cuadriláteros. Ahí Y está también, el edificio, el azul y el celeste. exacto, aquí está lleno de rectángulos y por lo tanto de cuadriláteros. Todos estos que están aquí, que yo estoy apuntando con rojito, y los de acá, ¿cierto? Incluso el edificio grande, el completo también es un rectángulo. Rectángulo. Importante lección de acá entonces, los círculos no son polígonos. Eso es como la pregunta trampa que venía en esa imagen, eran los círculos. Y digamos, Profe, dígame, todo esto que vimos son regulares, ¿o no? no necesariamente los polígonos son regulares y justamente aquí viene la diferencia. ¿Ya? Los polígonos pueden ser regulares cuando todos sus lados, también todos sus ángulos tienen la misma medida. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a dibujar, voy a hacer el intento, voy a hacer que me quede, tratar de que me quede bonito. Yo puedo hacer un pentágono. Si ese pentágono tiene todos sus lados de la misma medida, regular. Yo puedo hacer un pentágono que sea irregular. Y fíjense en el dibujo que voy a hacer. Se va a notar totalmente distinto, pero que sí o sí, claro, pero tiene 4 lados, o sea, tiene 5 lados. Es un pentágono, pero la diferencia es que si tiene las mismas medidas, regular. Si no tiene las mismas medidas, es irregular. ¿Ya? Esa es la gran diferencia, pero siguen siendo polígonos. ¿Ya? Mientras yo pueda ver los lados de una figura, va a ser un polígono. ¿Estas son como figuras planas, profe? Figuras planas netamente. Para área y perímetro vamos a usar solamente figuras planas por el momento. Y aquí vienen hartos ejemplos. En la siguiente hojita yo lo voy a achicar un poquito para que podamos ver la mayor cantidad. Y ven, dibujé y no era necesario dibujar. Justamente el segundo ejemplo muestra un pentágono regular, aquí sí está dibujado bonito, y aquí hay un pentágono irregular. Tienen 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, pero en este caso no miden lo mismo. O sea, lo mismo con el octágono. El octágono tiene ¿cuántos lados? 8. Tiene 8 lados, ¿cierto? Y podemos ver la comparación entre un octágono regular, que se ve mucho más bonito que un octágono irregular. ¿Ya? El triángulo en sí sería el equilátero, sería un polígono regular. ¿Ya? Un triángulo isósceles, un escaleno, pasaría a ser irregular. Profesora Mitzi, ¿puede apagar los micrófonos? Apaguemos Porque los escucho micrófonos. con mucha interferencia. No hay problema. Participantes. De todas formas, pueden desbloquearlos si lo necesitan, ¿ya? Así que no hay problema. Lo importante es que si los desbloquean, después los vuelvan a bloquear para que no tengamos la interferencia, ¿ya? Y si tienen una pregunta, por favor, no duden en interrumpir, ¿ya? Acá tenemos otro ejercicio, ¿cierto? Acabamos de ver lo que eran los polígonos regulares e irregulares. ¿Qué les parece si completamos estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ejemplos de polígonos determinando si es regular, irregular y además la cantidad de lados, ¿ya? Así que lo mismo, unos 2, 3 minutitos para hacerlo, para que vayamos completando eso.
Como se darán cuenta acá, la calculadora no es muy usada, pero es importante conocer todo este tipo de ¿cuánto se llama? De elementos, de definiciones, que les van a ayudar. De repente los ejercicios dicen el pentágono regular que mide 5. ¿Qué es lo que mide 5? Eso significa que todos sus lados miden 5. ¿Por qué? Porque es regular. Entonces, parecen definiciones como absurdas, pero al fin y al cabo nos sirven para determinar este tipo de cosas. ¿Me escucha, profe? Sí, lo escucho. Terminé. Ya. Dígame 2, los que usted quiera. Les voy a poner números para que Ya, me diga el 1, el 2, el 3, así vamos ya. haciéndolo ordenadamente. Bueno, el 1 es 6, un rectángulo regular. ya, esperemos un poquito. 9 y 10. En realidad, el rectángulo no puede ser regular. Porque acuérdense que la definición es que sus lados tienen que ser todos iguales. Todos. Todos. ¿Ya? Entonces el rectángulo en este caso sería irregular. Regular. Irregular. Escribiendo horrible. El 2, Recordemos la definición. Ya, espérame, lo voy a escribir acá. No me gusta escribir con en rojo. Es irregular. regular. El otro es el rectángulo irregular. Ambos son irregulares. Ambos, porque recuerde que tienen que tener la misma medida para que sean regulares. ¿Cierto? En este caso, el segundo no es un rectángulo. Porque, ¿cuáles son las características del rectángulo? Tienen dos pares de lados iguales, serían los que son opuestos, ¿cierto? Arriba Sí. y a los lados. ¿Ya? Mm. Y además tienen ángulos de 90 grados. Esta es la definición de un rectángulo. En este caso, esto que está aquí no es un rectángulo. ¿Ya? Entonces, como no le podemos poner un nombre específico, acuérdese que está la palabra cuadrilátero. ¿Ya? Y un cuadrilátero sabemos que tiene 4 lados. Eso había puesto yo. Entonces todos los rectángulos Irregular. Espérame, no se interrumpen, don Roberto. Mi pregunta es, ¿todos los rectángulos entonces son irregulares? Todos los rectángulos serían irregulares. Ya. Sí, Y acá aquí también le voy a poner, aquí voy a poner rectángulo. Pero es Y irregular. ya cuando no tenga las mismas medidas, es un cuadrilátero. Así como me lo está señalando al lado. Claro. En este caso Aunque los sea cuadriláteros que no tienen la misma medida son irregulares. Cuadrilátero regular. Claro, irregular. El cuadrado es el único cuadrilátero regular. El único que es regular. Sí, el único que es regular es el cuadrado. Ya. En el 3, cuadrilátero irregular. Pero dejemos que los demás. Vale. Pero sí, sería un cuadrilátero también. Un cuadrilátero irregular. Ese sería regular.
Porque tiene todos los lados iguales. Ya, pero sus No, ángulos, pero los ángulos están en distintas posiciones. exacto. Recuerden que los ángulos también tienen una noción acá, ¿ya? Por eso les decía, el único cuadrilátero regular es el cuadrado, El cuadro ¿ya? Irregular. ¿No? Octágono es irregular. Deme don Raúl, que no le escucho bien. Dame un segundo. cuadrado. Voy a silenciarlo a todos y don Raúl se abre su micrófono, ¿ya? Don Raúl, abra su micrófono ahora. El hectágono, le digo, es irregular. ¿Uno? El hectágono, Bueno, ¿cuál sería? el 8, porque El 8. ¿Mm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octágono, ahí sí, no le entendía bien. Ya, el octágono, sí. Y por la visual que tenemos nosotros, sí, es regular. Un Bien. octágono es regular. Súper. El 9 tiene 5 lados, irregular. Bien, es un pentágono irregular. Pentágono irregular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espérame, no es pentágono, es hexágono. No puede ser el 10 del octágono, el que le está diciendo a ella el que sigue. El 10 del octágono. No, pero la Jimé estaba diciendo el 5, si no me equivoco, ¿no? No, dijo 9. No, el 9, el El 9. 9. Ah, no dije nada, me equivoqué yo. Pentágono, ahí sí. El que dijo sí es un hexágono irregular. Pentágono, este es irregular. Irregular. Ya. Y como dijimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexágono regular. Irregular. Hexágono irregular. ¿Cuál más? El 10 sería decágono irregular. 10 lados es un decágono. Irregular. Decágono irregular. Súper. Ya. El 4 sería. El 6 es un hexágono irregular, porque tiene 5 lados. No, 1, 2, 3, 4, 5, pentágono. un pentágono. Hectágono. 1, 2, 3, sí, 5 lados, me equivoqué. Ponte mal. Pentágono irregular. El 7 un cuadrilátero regular. El 7, claro, es un cuadrilátero, incluso podríamos decir que es un cuadrado directamente. Es regular. Regular. Y le falta la pirámide del triángulo equilátero. Triángulo equilátero, ahí sí. Triángulo equilátero. Y si es equilátero es regular. Regular. ¿Por qué? Porque tiene todos sus lados exactamente iguales. ¿Sí? Y estaríamos con todos las clasificaciones. ¿Alguna duda hasta acá? No. Avancemos. Quiero que alcancemos a ver hoy día perímetro y área, sí o sí. ¿Cuál es la diferencia entre perímetro y área? Me la dice. Antes de leerla, voy a esconderla. Ahí sí. ¿Cuál es la diferencia entre perímetro y área? Que el perímetro es el contorno del área. El perímetro es el contorno del área. Ya, sí, esa es una posibilidad. Y el área es todo lo que está. El perímetro, todo lo eso que se está. tienen que sumar para sacar ambos, sumar los lados, ¿El perímetro? ¿sí? Exacto. Para el perímetro nosotros sumamos todos los lados. Y el área El contorno de la superficie o de una figura. El Exacto. perímetro. Bien. El perímetro, como ya resumimos, y está acá. Que me está... Ay. Dice, perímetro es la medida del contorno de una superficie o de una figura y se expresa en unidades de longitud, como centímetros, metros, kilómetros. ¿Ya? Kilómetro. Si se dan cuenta, acá no está elevado a 2,
¿cierto? Es solamente la unidad solita. Es como lo que mide la regla. La regla en este caso mide centímetros o milímetros, ¿ya? Es como que estuviéramos usando una regla para medir el perímetro. Y, como decían por ahí, es la suma de todos los lados. Y aquí hay un ejemplo listo. En este caso, tenemos un rectángulo que tiene 5 unidades abajo, recuerden que el rectángulo es de esa forma, 3 y 3. Sumamos todo y nos da 16 unidades. Aquí estamos sumando las unidades, ¿cierto? Exacto, estamos sumando los lados. No está en metro, en nada, unidades no. Exacto, como no tenemos la unidad especificada, ponemos esa U que representa que hay algo ahí que estamos midiendo, pero no sabemos qué. ¿Ya? Ahora, ya sabemos lo que es el perímetro, ¿cierto? El área es el espacio que ocupa todo esto, la superficie. Todo lo que estoy pintando yo de azul, lo voy a pintar completito así. Que serían 15. Ya, y me ganó. Quería preguntar y me ganó. Sí, serían 15. ¿Por qué son 15? ¿Quién me explica? Se multiplica. Se multiplica, ¿cierto? ¿Y qué se multiplica? El alto por el ancho. El alto por el ancho, o también, como decimos nosotros, lado por lado. Es unidades por 5 unidades es igual a 15 unidades cuadradas. Bien, unidades cuadradas. Bien, ya recordar que el área se mide en unidades cuadradas. Centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, metro cuadrado, exacto. Y también hay que recordar que hay fórmulas que nos permiten calcular el área, ¿cierto? ¿Qué fórmulas se acuerdan en este momento? Según el área, sí, profe, Solo ¿no? para el área. Según la figura, ¿cierto? Según la figura, eso es lo que me refería. Según el Como por ejemplo, ay, no sé qué abrí, espero no juegue. triángulo. Exacto, vamos a partir por el triángulo que me dicen por acá. Hacer un triángulo, en este caso, el área del triángulo, ¿cómo era? Equilátero. No, el área, la fórmula para calcular el área del triángulo. Área por altura. Base por altura. Base por altura. Se multiplica base por altura y se divide en 2, parece. Se divide en 2, sí, se divide en 2, ¿cierto? Y recuerden que la altura puede estar dentro del triángulo o puede estar fuera del triángulo o puede ser parte del triángulo, ¿cierto? Eso lo vimos el otro día. Sí. Aquí la base, perdón, la altura, la anotábamos con una H, es parte del triángulo. ¿Por qué? Porque forma un ángulo recto. Y la base es la que está acá. ¿Ya? Un ángulo recto de 90 grados. Exacto, ángulo de 90 grados. Y en un triángulo también puede estar la altura afuera. Y en este caso, la altura se calcula de esa forma, extendiendo un poquito la línea de la base hasta donde caiga la parte más grande del triángulo. Esta sería la base y esta sería la altura. ¿Ya? Recordar Ahí uno eso proyecta, ¿cierto, profe? Para claro, sacar se la altura, proyecta uno solamente. tiene una proyección hacia el costado. Hacia el costado, sí. Como que bajamos el puntito hasta la base, hasta donde nos llega el triángulo. Así. Sí. ¿Ya? Pero la base sigue siendo esto que voy a delimitar. Nada más que eso. ¿Ya? Esas son las 3 figuras. Las voy a borrar para hacer todo juntito. ¿Qué otra fórmula conocemos? La circunferencia, que es más... Es la más difícil, complicada, yo creo, ¿cierto? más El complicada. área de la circunferencia, en este caso es, ¿se acuerda? 2pi por radio. Ese seguro que es el área. Porque acuérdense que hay no, dos. es pi por radio al cuadrado. Bien, el área es pi Del perímetro. por radio al cuadrado. ¿Y el perímetro? El perímetro es 2pi por radio. 2pi por radio, súper. ¿Ya?
técnica para acordarse de cuál es cuál, para que no se les confunda. El área se mide ¿en qué? En centímetros cuadrados. ¿Dónde hay un cuadrado? Ahí. Radio al cuadrado, ¿ya? Para que se acuerden. Y el perímetro, si se dan cuenta, no tiene ese cuadrado, por lo tanto, es solamente la unidad solita, ¿ya? Y los otros dos en realidad son el cuadrado y el rectángulo, pero esos son lado por lado. Eso ya los tenemos claritos, ¿ya? Vamos a ver qué más nos entrega el libro. Vamos a borrar. Se me escapó el libro. Aquí. Ya. Bueno, acá hay más explicaciones más básicas. Recuerden que el área es como que estuviéramos dividiendo en subcuadritos. Si se dan cuenta, aquí hay 5 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, que representan las 5 unidades, y hacia abajo hay 3. Si multiplicamos 5 por 3 y contamos todos los cuadritos que hay 15. Fue exactamente lo mismo que nos dio al multiplicar 3 por 5, ¿ya? Como la forma lenta de hacerlo, ver cuántos cuadritos tiene la figura. Pero en sí eso es un área, ¿ya? Ese no lo vamos a hacer porque es más simple. Aquí están las fórmulas que yo les decía, ¿cierto? Cuadrado, el perímetro es lado, más lado, más lado, más lado, que en este caso el lado mide A. Por eso se suman las 4 letras A que representan a un número en específico. El área multiplicamos lado por lado. En el caso del rectángulo, los lados se van a repetir de a 2, ¿cierto? La parte de arriba mide lo mismo que la de abajo y la del lado lo mismo de la del lado. Entonces, se repiten 2, pero en total son 4 lados, ¿ya? Y el área es lado por lado también. Profe, una pregunta aquí en el rectángulo, lado por lado. ¿En el ¿Ya? área se multiplica nomás? ¿No va al cuadrado? En el área, cuando yo multiplico A por B, sería, por ejemplo, vamos a ponerle número para que les quede más claro. Ponga que A mide 3 y B vale 4, o 2 mejor dicho, más fácil por el tamaño, ¿cierto? Yo multiplico 3 por 2, 6, ¿cierto? 6 unidades cuadradas. Como no salía al lado, como decía, claro. A por B, por eso le preguntaba. Lo que pasa igual es que... igual va al acuérdense cuadrado. que en el área va el cuadrado, ¿ya? Sí, ¿Qué ocurre? Usted, Y acá, uno tiene que aplicarlo, ¿cierto? ¿Usted o no sí, usted? siempre que nos pregunten el área, nosotros aplicamos la unidad cuadrada. ¿Por qué en el cuadrado aparece elevado a 2? Porque, si se dan cuenta, es la misma letra. Es como decir que yo tengo un cuadrado que mide 3 y mide 3. Por lo tanto, 3 por 3 es lo mismo que 3 al cuadrado. Pero si lo resolvemos, eso es 9. ¿9 qué? Unidades cuadradas. ¿Ya? Por eso aparece ese cuadrado en el cuadrado literalmente. Obviamente, en el triángulo ya lo vimos, base por altura, dividido en 2. Si queremos conocer el perímetro, tenemos que sumar los 3 lados. ¿Ya? Ojo con confundirse acá y agregar la altura, porque la altura está aquí en este caso es interna, esa no se agrega, ¿ya? Solamente los 3 lados. Y el círculo, circunferencia, para el perímetro 2 por R, y para el área es por R cuadrado. La diferencia que ya la vimos, el círculo es lo de adentro y la circunferencia es la línea que lo cierra. Contorno. El contorno. Acá vamos a calcular. Profesora, disculpe. Dígame. ¿Podemos hacer, por favor, un ejercicio de la circunferencia, pero con números? Porque eso me cuesta. No se preocupe, vamos a llegar ahí. Ya, gracias. Incluso a ver si podemos agregarlo acá. A mí me pasa igual con el círculo, profesora. Ya. No hay problema. Vamos a centrarnos en eso, pero igual vamos a practicar este tema de acá. Veamos, calculemos el área y perímetro de un rectángulo de 21 centímetros de ancho y 54 de largo.
¿Ya? Vamos a anotarlo acá y lo vamos a hacer completo acá. ¿Dónde está? Era 21 de largo y 54 de ancho. 21 centímetros y una memoria horrible si no estoy viendo, y 54. Vamos a hacerlo al revés. 21 centímetros y 54. Aquí calculemos el área y perímetro, ¿cierto? Yo sé que puede resultar fácil, pero hagámoslo de todas formas, ¿ya? Les doy 2 minutitos para que lo hagamos. Recuerden que hay que calcular perímetro. ¿De dos formas va a ser esto, lo del perímetro, profe? ¿Multiplicar y sumar? Exacto. Hay varias formas de hacerlo, así que ustedes deciden cuál es la que les acomoda más. Obviamente todos vamos a llegar al mismo resultado si lo hacemos correctamente. Perímetro, multiplicándolo saqué. Bueno, ¿Ya? aquí igual también está la fórmula aquí también, igual. Sí, sí, también está ahí. Perímetros serían 152 centímetros. 152. Centímetros. 150. 150. 150, 152. 150. 150. Ya. Vamos a comprobarlo de todas formas. ¿Ya? Centímetro. Entonces, recordar, el rectángulo abajo mide lo mismo que lo que mide arriba y al costado mide lo mismo, ¿cierto? Entonces, 54 más 54 más 21 más 21. Ya yo lo estoy haciendo de esta forma, ustedes lo pudieron haber hecho de otra. Sumo 54 más 54 por 2. 4, claro, que nos daría 108, y 21 más 21 que nos daría 42. Y si sumo esto me da 150 centímetros. Súper, correcto. Área. Y el área son 1134 centímetros cuadrados. El área son 1134. 134. 1134 centímetros cuadrados. 1134 centímetros cuadrados. Hicimos, multiplicamos, ¿cierto? 54 por 21. Me imagino que lo hicieron en la calculadora. Sí. Y yo voy a confiar que está bien, porque no tengo calculadora a mano, así que sí, si multiplicamos esto está correcto. ¿Ya? Súper bien. ¿A alguien que le complique eso, que necesites que la explicación? ¿No? 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 Vamos con el círculo. Voy a dibujar un circulito. Ese circulito va a tener un radio. Y ese radio va a medir 2 centímetros. Por favor, calcular perímetro y área. Inténtenlo. Ojo, dato importante. Y en este caso, 3,14. El PIB 3,14. Exacto. En este caso es 3,14. Ya. La circunferencia, el círculo, el radio, sí, después se divide en dos, profe.
para el perímetro, el círculo es 2 radios por, que sea 2pi por radio. 2pi por dividido en radio, 2, sí. No, sin dividir por 2. ¿no? No, en el triángulo nomás dividimos. Esto, ¿qué lo tenía? Perímetro era igual a 2 por pi por el radio. Ese era el perímetro. Y el área era pi por radio al cuadrado. ¿Alguien tiene el primero? Es 12.56. 12 Punto punto 56. o coma 56, ¿cierto? Claro, ¿Y la unidad de medida? centímetros Centímetros. Cúbicos. cúbicos. Cúbico no, acuérdense que eso es unidad, solamente cuadrado. volumen. 12,56 centímetros. 12,56 centímetros. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Ya? Recuerden que aquí hay una fórmula, 2 por pi por r, nosotros tenemos que reemplazar por los valores que obtenemos. El 2 se queda tal y como está, lo vamos a multiplicar por pi, es 3,14, y luego lo vamos a multiplicar por el radio, que es 2 centímetros en este caso. Multiplicamos todo esto, 2 por 2, 4, 4 por 3,14, exactamente es 12,56 y la unidad de medida es centímetros. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Sí, Sí. pues igual lo puede hacer al tiro 2 elevado a 2 y le da lo mismo. 2 por 2, sí. Y en este caso sí, pero cuidado, traten de no confundirse con eso, ¿ya? Porque lo que ocurre es que ahí es cuando confunden el r al cuadrado con el Ahí 2 está, por el 2. se estaría sacando el área así, pues. Sí, lo que pasa es que en este caso da la casualidad de que se parece mucho al área, y ahora lo vamos a ver, porque ¿quién tiene el área resuelta? Yo, ¿Cuánto es? 3,14 por 2 al cuadrado. Lo vamos a hacer así primero. 3,14 por 2 al cuadrado, 2 al ¿cierto? cuadrado. Y 2 elevado a 2, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Y 3,14 por 4, cuánto es? 12,56. 56. Ya. Pregunta, ¿pueden ser iguales estos resultados? No. Perímetro con el área. Ujú. No. Entonces, ¿qué, hicimos algo mal? $12,56 centímetros. Es lo mismo, pues, unidad ¿Por de qué dio centímetros. igual, profe? Ya, falta algo en el área. ¿Qué falta? Falta la Dividido unidad de medida. Es centímetros cuadrados. Bien, centímetros cuadrados. Y les explico cuál es la diferencia entre que el perímetro sea 12,56 y que el área sea 12,56. El hecho de que el perímetro sea 12,56 significa que todo lo que tiene la circunferencia es el exterior, ¿cierto? Voy a tratar de que, bueno, me quedó nada que ver. Todo esto que está aquí es una línea, ¿cierto? Imagínense que yo esa línea la corto aquí y la estiro. Si la estiro, queda una línea recta, ¿cierto? Y esa línea mide 12,56 centímetros. Entonces el perímetro. En cambio, el área significa que dentro de esta circunferencia, si yo hiciera cuadritos de 1 centímetro, porque estamos midiendo en centímetros,
me voy a encontrar con que hay 12 cuadritos. Esa es la diferencia entre un perímetro y su área, ¿ya? A mí no me van a quedar bien los cuadritos, así que no los voy a hacer, pero fíjense que yo aquí voy a hacer una subdivisión. Voy a dividir ese círculo en cuadritos. ¿Ya? Si yo contara todos los cuadritos que hay 12 y un poquito más. Eso es el área. En cambio, el perímetro es una línea. Esa es la gran diferencia. Nos puede dar el mismo valor, pero que signifiquen lo mismo, no necesariamente va a ser así. ¿Entiende la idea? Sí. Yo más o menos lo tengo claro. Súper. Entonces, que quede claro, sí nos puede dar el mismo número, pero la unidad de medida da un La que cambio cambia total. todo. Lo cambia todo, absolutamente todo. Hagamos otro de circunferencia para que ya sé lo que les debe estar costando un poquito más. Vamos a hacer otro más. Aquí. Voy a tratar de no decirles nada, a ver si ustedes lo logran descifrar. Y en este caso, D es igual a 6 centímetros. Calcular perímetro y calcular área. Para ese ejercicio. Vamos a dar un poquito más de tiempo en este para que lo logren procesar, para que lo piensen. Si tienen alguna duda, aclárenla antes de hacer el ejercicio, no hay problema. Igual dio el mismo resultado, profe. Pero lo que ¿El mismo cambia es resultado en ambos? Sí, lo que cambia es el centímetro cuadrado, lo que dijo usted recién. Ya, ¿y cuáles son sus resultados? El perímetro 18.84 centímetros y el área 18.84 centímetros. y el área 18,84 centímetros cuadrados. Ya, tenemos una opción. Vamos a ver si a alguien le da otra cosa. Alguien que le haya dado distinto, aunque haya hecho uno. A mí me dio distinto y me dieron los dos. Igual. Me dio 113 puntos, o sea, 0,04 centímetros ¿El perímetro? del perímetro. Ya, repítamelo por favor. 113. 113,04 centímetros. Ya. Tenemos otra opción. A mí el perímetro me dio 18,84 igual, pero Ya, en el área me dio 28,26. 28,26. A mí me dio igual que el compañero primero, los mismos resultados. ¿El perímetro? La Sí. compañera a lo mejor lo hizo con el diámetro entero igual. A mí me salió exactamente como le salió al compañero al primero, 18.84. En ambas. 84 también al cuadrado. Ok.
¿Alguien le dio otro valor? Sin miedo a equivocarse. A lo mejor se equivocó o cree que se equivocó y es la respuesta correcta y ninguna de las que está ahí es correcta. A ver, me salió 28,6. ¿En el área? Sí, Ya, ¿y en el con perímetro? todo. Sí. A mí ahora me salió 28. 18,84. ¿Cómo de En nuevo? el área 28,26 Ya, Ujú. metros al cuadrado. ya. Y en la de arriba. A mí en el área me salió 18,84 Ya, Sí. también. centímetros cuadrados. Resolvámonos todos juntos. Voy a borrar todo. Cada uno sabe los resultados que le dio, ¿cierto? Y lo primero que vamos a hacer es poner las fórmulas. Este es Con el como profe con- Carlos. Vamos a ver. Perímetro. 2 por pi por el radio. Solo hagamos el perímetro. Sabemos que ese 2 no se puede reemplazar. ¿Cuánto vale pi? 2 por 3,14. Lo dijo. Yo, ¿Y dónde está aquí? 18,84. por el pi. El pi no es 3,14. Necesariamente. O 3 puede ser. necesariamente. Justo el error que A nos mí en el perímetro me había dado 37,68. Ya, sí, vamos a resolverlo todo juntos, no se preocupen. Recordar, si no me dicen el valor de pi dentro del ejercicio, no lo puedo incluir. ¿Ya? Es 6. Claro, ya. Miren, acá el profe nos está ayudando y puso que pi es 3,14, 15, 92, 65, 4 y etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, puede haber una persona que tome esos 3 numeritos. Puede haber otra persona que tome todos ellos. O puede haber una persona que solamente tome 3. ¿Ya? Entonces, si aquí, tal y como salen los signos de pregunta, no me dicen cuánto vale pi, lo vamos a dejar expresado. ¿Ya? Pero les voy a mostrar por qué. Pero El radio, ¿cuánto vale? Está enredando aquí. 3 Seis. centímetros. No, si está bien que nos lo dio. 3 6 centímetros. centímetros. No, el diámetro vale 6 centímetros y el radio vale 3 Exacto. centímetros. Exacto. El diámetro es 6, por lo tanto el radio es la mitad. Y la mitad es 3 centímetros. ¿Ya? 3 centímetros. Y el radio la mitad. El radio es la mitad del diámetro. Vamos a multiplicar lo que podemos multiplicar, que en este caso es el 2 del 3. 2 por 3, 6. El pi lo voy a dejar ahí. Y obviamente el resultado es en centímetros. 6 pi. 6 pi centímetros, ¿ya? Esa sería la respuesta correcta si nadie les dice que pi tiene un valor específico. ¿Ya? Pero la mayoría dijo que pi era 3,14, ¿cierto? Pero no Sí. salía No puesto que era habíamos 3. resuelto el problema. Pero no se había puesto. Pero vamos a explicar que teniendo el valor de pi, basta con multiplicar 6 por 3,14 centímetros para que nos dé el resultado que a la mayoría les dio. Es 18,84 centímetros. ¿Ya? Entonces, recordar, nosotros podemos escribir el resultado de esta forma, si es que no nos dan el valor de pi, o de esta forma, si en caso de que pi sea 3,14. ¿Ya? Son dos formas de escribirlo, las cuales son totalmente válidas, pero siempre y cuando me den el valor de pi. Profe, una consulta. ¿Y de dónde salió el 2? El 2, este que está acá, este Sí. que voy a marcar, es de la Ujú. fórmula. Es un número que está incluido en la fórmula. ¿Ya? ¿Y tiene ¿Ya? que ponerse siempre adelante? Disculpe, de nuevo.
Tiene que ponerse siempre adelante, digo. Es parte de la fórmula, así que sí o sí, para el perímetro de la circunferencia siempre lo vamos a usar. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Vamos con el área. El área es, voy a borrar acá un poquito para Pi escribirlo un por poquito. 3. El área es pi por radio al cuadrado. ¿Ya? Y todavía no lo vamos a escribir, lo vamos a dejar ahí. Y vamos a escribir el radio al cuadrado, que sería 3 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. elevado a 2. 6. ¿Qué significa 3 elevado a 2? 6. Multiplicar. Multiplica por 2. Claro. Multiplico 3 por 2. No, 3 por 3. Ah, Sí. muy bien, 3 por 3. 3 por 3, ¿cierto? El 3 se repite 2 veces. Y eso me da 9. 9. Entonces, podríamos decir que tenemos pi por 9. 9 por La 3,14. unidad de medida es centímetros Centímetro cuadrados. cuadrado. Y ahora lo vamos a multiplicar por 3,14 para que nos dé el resultado que nos daba acá. 28 Es tanto. 28,26 centímetros cuadrados, ¿cierto? Aquí el profe nos ordenó esto, ¿cierto? La multiplicación tiene una propiedad súper importante que es la conmutativa. Muchos conocen el dicho, el orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Ese dicho es de acá. Esto significa que si yo multiplico pi por 9, es lo mismo que multiplicar 9 por pi. Me va a dar exactamente lo mismo, ¿ya? Solamente se ordenan para que se vean más bonitos. A nosotros se nos hace más bonito ver el número primero y después los símbolos. ¿Ya? No, la respuesta correcta, 28,26 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Alguna duda todavía con esto? Ahora me quedó claro a mí. Súper. Error típico, error que, y creo que lo vi por ahí, creo que lo intuía en cuanto a un resultado. Esto que está acá. ¿Cuál? 3 elevado a 2 es por 3. ¿Ya? No es que el 3 se vaya a multiplicar con el 2. No. Con el 3. ¿Ya? Recordar ese tema y usar la calculadora. ¿Cierto? Profe, Dígame. ¿por qué centímetros cuadrados? Porque si se dan cuenta, el 3 es el radio, que está en centímetros, lo estoy elevando al cuadrado. Es como decir, 3 centímetros por 3 centímetros. Y 3 centímetros por 3 centímetros son 9 centímetros cuadrados. Y además, estamos trabajando con área. Como estamos ¿Y trabajando ese con área, 28,26, profe? 28,26, Sí, ¿de dónde salió? la multiplicación de 3,14, que es el valor de pi, por 9. Ah, ya. Germán, vete la mini, por favor, que es tarde y ya te estudié. Profesora, Dígame. a mí me sale 28,27. ¿Por qué me sale uno más? No lo sé. ¿Puso pi en la calculadora? Sí, ¿O sí puso tengo bien la- 3,14? A ver. Si pone 3,14 le da, porque yo igual ponía pi y me salía otro resultado. Ah, ya, gracias. Sí. Como pi Como les tiene... dije, ¿ven? Y ahí está el tema de los decimales que uno Sí, usa. porque tiene los decimales, claro. Exacto. Lo que hace la calculadora es aproximar. Entonces, la aproximación más cercana de todos los decimales me va a dar 28,27. ¿Alguna otra duda de acá? No. Voy a borrar aquí. Vamos a ver el libro. A ver qué nos aparece ahora. Vamos a tratar de hacer ahora uno de contexto. Eso significa que no es la simple pregunta, sino que vamos a contextualizar la pregunta. Pero el de la piscina ya lo hicimos, así que Ya lo hicimos ya, profe. ese no. Justo ese no. Ay, profe, la página 15,
Ahí Página es más 15. complicado. Vamos a ver. En la Veamos. página 15, vea. Es más, la fórmula es otra, es más complicada. Este que estaba acá, ya. Pero la verdad es que es la misma fórmula, solo que está escrita de otra forma. Esta misma. ¿Qué puedo Si hacer? el ¿Una lado de un consulta? cuadrado aumenta en un 50%, ¿ya? La L2 es el lado, El lado al dice, cuadrado. Dice, fíjense en lado el al procedimiento, aquí dice, llamemos L a la medida del lado del cuadrado. ¿Ya? Lo que pasa es que acá Ya. estamos generalizando el ejercicio, porque no nos dan una medida específica, ¿ya? Simplemente nos dicen que mide algo. Ese algo lo representamos con una letra, ¿ya? Ya. Sorry, si sale algo Yo así en la quiero- prueba, puede salir. ¿Cómo? ¿Y puede salir algo así en la prueba que Sí, represente sí en un puede cuadrado? salir un ejercicio así. Lo que Y uno pasa le es puede que poner la cifra que quiera, o a menos que salgan alternativas. esa es una opción. Es una opción en el caso de que yo no me acuerde cómo hacer esto o no sepa cómo hacerlo en general. Yo puedo darle un valor específico, tratar de comprobarlo. Pero voy a pedir que ese ejercicio lo dejemos para la próxima sesión, porque esto incluye un poquito de álgebra y entender un poquito de este tema. Y es lo que vamos a ver la próxima semana con el profe Carlos. Es ¿Ya? que este me complicaba, profe. Sí, pero lo vamos a ver la próxima semana, sí. Le prometo que lo vemos la próxima semana. ¿Ya? Profesora, Pero, ¿le puedo hacer como una les digo, consulta? dígame. Mire, lo que pasa es que yo el año pasado rendí todas las pruebas y no las pasé, ninguna. ¿Ya? Pero siempre salía un ejercicio como de un tarro de pintura o un termo que había que sacar como la altura, algo así, era súper complicado, nunca supe cómo hacerlo. Ya, y se acordará más o menos más específico del ejercicio, como para procesarlo y analizar y quizás hacer unos similares. No, ahora no. Pero mire, para la próxima clase lo voy a buscar porque como que a veces la página de donde están las examinaciones, como que hay pruebas anteriores. Ya. Y la voy a buscar y se la voy a dar como para ver si la puede explicar, por favor. Sí, no hay problema. Sí, sí, sí. Ahí en el termo donde decía de que el termo tenía tanta cantidad de agua, y si le sacaba tantas tazas de agua que medía tanto la taza, ¿cuánto era lo que ocupaba del termo? Era la pregunta. Ya, es con volumen. Ya. Claro, Eso. Es que podemos hacer uno similar, sí, entendiendo el contexto, podemos inventar uno con el profe y muy similar a lo que le estaban preguntando. Y también sale uno de una mamadera, algo así. Claro, que es lo mismo, en el mismo volumen también. ¿Y el tarro Muy de pintura sería de lo mismo? Si ustedes se acuerdan de ejercicios, propónganlo. Ya, propónganlo y nos dicen, profe, cómo se hacía cómo era, para ir recordando. El tarro de pintura creo que era la cantidad que de entrada para pintar, no me recuerdo bien, pero me parece que era. Ese está, miren, a ver, voy a intentar. Lo descargué. Vamos a ver si me permite buscar el ejercicio. Eso creo que se trata de proporciones. Más que de proporciones, era de área. Y yo me acuerdo que... También puede ser de área. O sea, de área, sí, de área. Sí. Más que de volumen era de área ese ejercicio. ¿Dónde están las pruebas de evaluaciones acá? Temario, preguntas, Forma de cilindro. de primer nivel. ¿Cómo? En forma de cilindro, donde están hablando que salía la pregunta. Me parece, miren, aquí hay uno, por ejemplo. Este del galón de pintura. ¿Lo ven, cierto? Estoy compartiendo pantalla, sí. Ve, ahí apareció el tarro de pintura, no estaba tan loca. Sí, sí, hay un tarro de pintura. Hagámoslo porque justamente tiene relación con lo que estamos viendo. Dice, Francisco desea pintar una pieza que tiene dos paredes rectangulares, ¿ya? De 8 por 2,5 metros y dos paredes rectangulares de 6,2,5 metros. ¿Cuántos galones necesita comprar para pintar todas las paredes con una mano de pintura? ¿Ya? Entonces,
Escucho opiniones. ¿Qué haríamos primero? Sacar la cantidad de metros primero que nada para poder saber la cantidad de pintura que le va a entrar. Exacto, necesitamos saber cuántos metros cuadrados tienen estas paredes para saber por cuánto vamos a necesitar. Sí. Vamos a hacer un rectángulo y vamos a anotar las medidas. Tiene dos paredes rectangulares de 8 por 2,5. 8 metros y 2,5. Recordar que son dos de estas, ¿ya? Y además hay dos paredes rectangulares de 6 por 2,5. Hacemos otra más. Aquí me faltan metros y también son 2 y 6 y 2,5. ¿Cuánto es el área de cada pared? Área. ¿Quién me dice cuánto es el área? 40 y 30, la otra son 60 en total, 60 metros cuadrados. Ya. Pero de esta pared, solo de esta pared. De la primera Y son 40. son 40, pero son 40 porque son dos paredes, ¿cierto? Sí, porque son... Exacto. Entonces es importante entender eso también. Esta pared solita mide 20 metros cuadrados, pero como son dos, son 40 metros cuadrados. ¿Ya? ¿El otro cuánto es? Es lo mismo también, son 15 por 2 son 30. Exacto. 15 metros cuadrados por 2 y me da 30 metros cuadrados. ¿Sí? Y en total, entonces, ¿cuánto tengo? 70 metros cuadrados. 70 metros cuadrados. Ah, sí. ¿Hay alguien que no entienda qué se hizo? ¿Que se multiplicó por 2? Yo no entiendo, profe. Yo pienso que se dividió. No se dividió, se multiplicó. ¿Ya? Primero, pónganme atención. Primero, sacamos, hay que diferenciar que hay dos tipos de paredes. La que mide 2,5 por 8, la que mide 2,5 por 6. Pero de cada una de ellas hay dos paredes. ¿Ya? Esto es importante tener en cuenta. Los voy a silenciar un poquito para que todos me puedan escuchar. Ahora, sacamos el cálculo de una pared. 2,5 por 8, si yo lo multiplico en la calculadora, me da 20 metros cuadrados. Recuerden que es el área. El área es lado por lado. Esta pared solita mide 20 metros cuadrados, pero como son 2, multiplico por 2 para que me dé el total de las paredes, que es 40 metros cuadrados. O sea, el total de dos paredes que miden 2,5 por 8 son 40 metros cuadrados. Y ahí está la otra pared que mide 2,5 por 6, que también hay dos paredes de ella. Calculo el área, que son 15 metros cuadrados, pero 15 metros cuadrados de una sola muralla. Como son dos murallas, lo multiplico y me da 30. Y sumando 30 más 40, me da 70. Y esos 70 metros cuadrados son las 4 paredes. ¿Ya? ¿Por ahí sí? ¿Alguien todavía no lo entiende? Sí. No, yo la entendí. Entonces serían 2 galones. 2 galones. Ya, vamos a ver. ¿Ya? Dice, Porque ahí sale por el la rendimiento. pregunta en caso de cualquier cosa. ¿Cuántos galones necesita comprar para pintar todas las paredes con una mano de pintura? Y 2. en este caso, un galón de pintura dice que el rendimiento es de 35 metros cuadrados. O sea, como tengo 70, lo que hago en sí matemáticamente es 70 metros cuadrados dividido en 35 metros cuadrados. Y eso es 2. Entonces la letra o la alternativa correcta es la B. ¿Dudas, consultas? No, yo encuentro que está claro, profesora. Ya, súper. Difícil, fácil. Yo encuentro fácil eso. No lo había entendido.
O sea, ¿Cómo? si uno lo ve así, lee el problema, igual uno se complica, pero usted explicándolo se ve fácil, pero en el momento a lo mejor no es tan Claro. así. Es lo que decía el profe Carlos, no es lo mismo que hacer el ejercicio con el profe al lado que hacerlo por sí solo, ¿cierto? Sí, porque ahí se complica uno, yo creo que se tupe donde sale, que son 2 muros, a lo mejor uno puede sacar por uno, Exacto. no Por sumar, eso yo creo que en ahí eso es hay donde que se usar la confunde. comprensión, o sea, hay que leer bien el problema que están... Y Correcto. todo Sí. lo que tiene que ver con los problemas Sí. matemáticos tienen estrecha relación con la comprensión de lectura. Por eso, lean, aunque se demoren, lean despacio, marquen, como hice yo, los datos importantes, 2 paredes, las medidas, ¿ya? Tener en cuenta todos esos datos les va a servir para después. Veamos si nos aparece otro ejercicio por aquí de área o de perímetro, pero si mi memoria no me falla, no hay muchos. Aquí hay uno. Ah, miren, aquí creo que encontré uno que me habían dicho. Un galón es equivalente a 3.785 centímetros cúbicos. Si la altura del tarro es de 22 centímetros, ¿cuánto mide aproximadamente el diámetro de la base? Fíjense acá. Aquí aparece el dato, dice, considere que pi vale 3. ¿Ya? Dato importante. Pregunta, ¿qué harían en este ejercicio? ¿Qué es lo primero que atinarían a hacer ustedes? Anotar el equivalente del tarro, el 3.785. ¿Ya? ¿Más que haría otra? ¿Quién haría otra cosa? La altura del tarro, que son 22 centímetros. Ya tenemos el galón. Fíjense, primero, una pregunta antes de, ¿qué significa esto? Dice, un Considere galón que- es equivalente a 3.785 centímetros cúbicos. ¿Qué significa eso? que es ¿Qué por dato me 3. están dando ahí? La cantidad que tiene adentro el tarro. ¿Qué es eso en matemática? Esos son litros. Los litros son Cúbico. cúbicos. ¿Y lo cúbico es? Volumen. Lo que tiene adentro el Volumen, círculo, el súper. volumen. Volumen. Esa es la respuesta correcta. Lo que me están dando acá es el volumen de un cilindro. ¿Cierto? Porque sabemos que el cilindro, el galón de pintura tiene forma de cilindro, ¿cierto? Y si me preguntaran a mí, ¿qué es lo primero que haría yo? Sería dibujar el galón. ¿Ya? Por un tema de que de repente ver el ejercicio nos sirve mucho más. Me equivoqué acá. Yo lo dibujaría para entenderlo, para poder observarlo, porque de repente los dibujos nos van a ayudar a eso. ¿Ya? Ahí está el galón, más chico que no sé qué, pero qué bonito. El volumen que hay adentro de este galón es de 3,785 centímetros cúbicos. Me dicen que la altura del tarro es 22. Viste, son 3.785. Ah, chuta, gracias. Ya, sí, 3.785. Yo asumí que era un punto y es, una coma y es un punto. Ahora calza, ahora se ve más bonito. Ya, sí, 3.785. Y la altura es 22 centímetros. Como les dije delante, el valor de pi es 3. ¿Cierto? Perdón. ¿Qué es lo que tengo que usar aquí? ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando por el diámetro de la base. Dice, ¿cuánto mide aproximadamente el diámetro de la base? El diámetro de la base es lo que está acá, ¿cierto? Que en sí es el doble del radio, que es lo que ya conocemos, es lo que mide esto. O sea, es lo que necesitamos para. Fíjense, me dan el volumen, me dan la altura, me dan el valor de pi, me falta el diámetro. ¿Cuál es la fórmula que me permite calcular este numerito que está acá, el volumen de un cilindro? ¿Cuál era? Ahí sí que no sé nada.
Altura por base, o sea, 2, creo. 3. El volumen. Sí, el Base volumen. por El volumen, altura. el Base área por de altura. base por Lo pongo. altura dividido en 2. Área de la base por la altura, pero sin dividirlo por nada. Sí, por radio. ¿Ya? Volumen. Claro, lo que pasa es que el área de la base incluye ¿Cuál al es el radio. área de la base? El área de la base es un círculo, ¿cierto? Ujú. En este caso sería pi 3. por el radio al cuadrado, por la altura. ¿Ya? Voy a repetir esto. Volumen del cilindro en una fórmula para ser calculado. Esa fórmula es área de la base por la altura, ¿cierto? La base es un círculo, por lo tanto, la fórmula del círculo para obtener el área es pi por radio al cuadrado. Y eso queda multiplicado por la altura. ¿Por qué estoy buscando esta fórmula? Porque me están preguntando el diámetro. ¿Ya? Y si me están preguntando el diámetro, yo el diámetro lo puedo obtener con el radio. ¿Cierto? Si yo les digo que el radio El es radio no 8, sale. ¿cuánto es el diámetro? 4. No, 16. Y el ya se me olvidó lo que pregunté. Recuérdenme que pregunté. Me Si enredé en eso. el Si el radio es radio era- 8, el diámetro, ¿cuál es? Vamos a hacerlo al revés entonces. Si el diámetro es 10, ¿cuánto es el radio? 5. 5, ¿cierto? Y si el radio es 10, ¿cuánto es el diámetro? 20. 20, No, pues, el 20. doble, ¿cierto? ¿Por qué necesito que entiendan esto? Porque en esta fórmula aparece el dato que nosotros necesitamos, es el radio. Porque con el radio se puede obtener el diámetro. Es en sí lo que me están preguntando. ¿Ya? Tenemos el volumen total del cilindro. Tenemos este valor. ¿No Sí. sirve Sí, para ¿cierto? eso? 3.785 metros cúbicos. 3.785 centímetros cúbicos. Ya tengo el volumen. ¿Tengo el valor de pi? Sí, Sí, es 3,14. No, no es 3,14. Es Ah, es 3. 3. Es 3. Para este ejercicio vale 3. ¿Ya? ¿Tenemos el radio? No. No. Disculpe, profesora, ¿por qué el pie ahí vale 3? Porque aquí, Porque en el sale ejercicio ahí. aquí arribita dice, considere pi igual a 3. Ah, considere pi igual a 3, ya. Sí. Eso no me había fijado. Entonces, el radio no lo tenemos, ¿cierto? Lo vamos a tener que dejar ahí y yo lo voy a dejar incluso en otro color. El radio elevado a 2, ¿cierto? Y la altura la tenemos 22 centímetros. 22 centímetros. 22 centímetros. Entonces, fijémonos acá. Tengo todo esto y me falta el radio. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se saca ese valor? ¿Qué podemos hacer con él? ¿Cómo poder separarlo de alguna forma para saber cuánto es el radio y así saber cuánto es el diámetro? ¿Multiplicar por 22? No. ¿Dividir? Ya, hay que hacer una serie de cosas aquí, pero esa serie de cosas las vamos a hacer en la próxima clase. ¿Ya? Porque esto es lo que se llama ecuación. Y una ecuación tiene que ver con álgebra y es lo que justamente vamos a ver en la próxima sesión. Entonces, vamos a dejar expresado ese ejercicio. Anótenlo, sáquenle foto, guárdenlo. En la próxima sesión vamos a explicar más detalladamente y más lento cómo se saca, ya cómo poder obtener ese radio. ¿Qué era lo importante de este ejercicio por hoy? Entender que una fórmula, en este caso la del volumen del cilindro, no necesariamente me sirve para sacar el volumen del cilindro.
sino que me sirve también para encontrar cualquier otro valor que sea parte de esa fórmula. Como por ejemplo, el radio en este caso, o también me podrían preguntar por la altura, ¿ya? Entonces, ese tipo de elementos lo vamos a ver y lo vamos a detallar en la próxima clase con el profe, porque si lo explicamos ahora a la rápida, no vamos a entender nada. Ya prefiero dejarlo expresado, y si ustedes quieren buscar por ahí ecuaciones, busquen para que se vayan inmiscuyéndose en todo lo que es este tema, pero ya la próxima sesión lo detallamos más y podemos mezclar álgebra con geometría, que es más o menos lo que siempre pasa. Sí, porque lo está pillando el tiempo, profe, tiene la historia ahora a las 8. Exacto, por lo mismo vamos a dejar la clase hasta acá, ¿ya? Profe, si está por ahí, no sé si quiere agregar algo. Profesora, excelente clase, le sale mejor cuando está sola. Hoy usted ni habló, profesor, y lo sentimos. No nos dijo ni hola. Profesora, estos ejercicios de la prueba del año pasado, ¿uno los puede ver o no? ¿O nosotros no tenemos acceso a eso ahora? Sí, no, si están en internet. ¿Las pruebas de los otros años? Las Una pruebas sola, sí. Yo me he encontrado con una sola. Es como un ejemplo más que una prueba de otro año. Ya, ¿y en qué página se busca eso? Se la voy a mandar, se la mando al profe Carlos para que ustedes también la puedan descargar, pero es donde mismo descargaron los libritos. Es que yo no los descargué porque yo los tenía. Ah, ya. No se preocupen que nosotros les vamos a mandar el link para que puedan descargar esa prueba también. Ojo, pero esa... Oye, y repasamos. Porque a veces se repiten, dicen. Carlos. Ojo, que es una prueba de muestra, no es la misma prueba que se da. Sí, no es la misma prueba no, que si se no hace. es la misma, sí. Es que de repente para entender cómo son las pruebas. Claro, pero las pruebas como tal, esas están guardadas bajo 7 llaves, así que no hay acceso a ellas. Pero el año pasado el profesor nos hizo una prueba en clase y era la misma que nos hicieron después. Sí, pues, pero La misma prueba. yo también les cuento que las preguntas las arman los profes en base a lo que ustedes se acuerdan. Por eso les digo, ustedes van a dar la prueba y la idea es que ustedes se acuerden de las preguntas y después nosotros, algunos que incluso de otros niveles que ya pasaron, que care palo sacaban el celular y sacaban fotos a la prueba, pues. Y ahí después nosotros las veíamos y rescatábamos las preguntas, pero es solamente así que las buscábamos. Hay que ser valiente para hacer eso. Porque si a uno lo pillan, Sí, pues. Y si no sonó acordamos, nomás. cada uno se acuerda de una pregunta, pues después las pasamos acá en limpio y la escribimos. O sea, bueno, Eso puede ser. Eso puede ser. Hagamos eso. Buena idea. 2 preguntas cada uno. por último, podemos cambiar, pues lo importante es cómo hacerla. Pero es Claro. que después no son las mismas, el año pasado fueron como todas distintas. Yo creo que lo que les digo siempre, Eran bien parecidas. una batería de preguntas, por ejemplo, imagínense que son 100 preguntas que hay hechas. Un día toman, dice ya, pongamos esta por aquí, esta por acá, listo, ahí tenemos una prueba. Después agarremos esta acá, pero siempre van a ser esas 100 preguntas que van a ir rotando a través de los años, pues. Sí, sí, porque la matemática es siempre lo mismo. Claro, algunas se puede repetir más que otras o no, pero así es. En realidad la matemática puede variar, lo que pasa es que los profes que hacen las pruebas son flojos y no hacen más pruebas, ¿no? Claro. Ya, oye, chiquillos, tenemos que cortar porque viene la otra clase. Ya, gracias. Próxima semana a practicar. Gracias. Mándenos el link, profe, para buscar las pruebas. Lo mando al Practicar. tiro. Bye, chao. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Show.